Doctora, ya tienen las conclusiones de este foro de Camacol hoy aquí en la Tebaida. Bueno, las conclusiones propiamente dichas no, porque estamos apenas en el desarrollo del mismo. Lo que sí encontramos es un ambiente, digamos que de solidez en la parte democrática, donde los resultados demuestran que la registraduría cumplió, que el ciudadano también cumplió con hacer ese derecho del voto, con el 54% que se demostró de votación a nivel nacional. Nosotros básicamente dentro de ese foro económico sectorial estamos revisando cómo es la coyuntura del sector, cómo terminó el año 2025 y con toda esta evolución que va a haber en la parte electoral, cuáles serían las posibilidades que tenemos nosotros dentro del sector y cuáles son todas aquellas posibilidades y necesidades propiamente dichas que tenemos actualmente. Y de acuerdo a cómo queda el Quindío con estas elecciones del pasado domingo, ¿ustedes cómo sienten el ambiente? Bueno, independiente de cómo queden y independiente, nosotros debemos trabajar, es nuestro deber ser trabajar con los que quedan. Siempre somos un gremio de puertas abiertas, siempre buscamos reunirnos y trabajar mancomunadamente, porque el beneficio no es solamente del gremio ni de los constructores, sino de las ciudades del departamento. Yo sé que mientras hayan esta posibilidad de trabajar con el sector público y el sector privado, así como se trabaja también en la construcción con la sostenibilidad, pues seguramente van a salir cosas muy buenas. En ese proceso estamos con los representantes. De hecho, ahora hace una intervención el doctor Jesús Bedoya, representante de la Cámara elegido, y también hace la intervención la doctora Angélica Lozano, que es actualmente senadora, ya no reelegida, pero actualmente es senadora. Entonces en este panel vamos a tener también unos conceptos interesantes de cómo quedó o cómo vamos a evolucionar en ese sentido. Camacol galardona a la señora presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Claro que sí, desde la Junta Regional se determinó entregar 2 premios importantes: Mérito Constructor, no necesariamente porque sea constructor, sino Mérito Constructor, a una persona o a una empresa que por su desempeño y su aporte al sector haya marcado pues una diferencia. En ese sentido, la doctora Laura Milena Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, fue la merecedora del Mérito Constructor Nacional, y el Mérito Constructor Regional fue merecedor el doctor César Augusto Mejía Urrea, de la constructora Camus, también por las mismas características. Estamos en el mes de los balances anuales. ¿Cómo le fue a Camacol en el último año? Bueno, nosotros en todos los informes que hemos enviado de la actividad edificadora, nosotros hemos tenido una fortaleza sectorial, básicamente porque hemos ampliado más la cobertura de la actividad edificadora. Es decir, antes solamente la teníamos en la ciudad de Armenia, Calarcá, Tebaida, Circasia. Ahora abrimos a 5 municipios más, de los cuales nos ha dado una actividad muy interesante. Sabemos que las cifras no han sido tan positivas, puesto que todos sabemos que han disminuido los lanzamientos de proyectos. Al disminuir los lanzamientos de proyectos, se suspenden un poco las iniciaciones, por obvias razones, y al no haber iniciaciones, entonces también se retrae un poco la contratación de fuerza laboral. Puesto que es un efecto directo, cuando hay iniciaciones de proyectos, pues hay contratación de mano de obra. Pero seguimos en el proceso, hemos venido trabajando con las oportunidades y las expectativas que está teniendo el sector en materia de turismo. Entonces, construyendo precisamente multifamily, co-living y lanzando proyectos que no necesariamente son de interés social, pero sí son con una dinámica diferente, que es hacia donde nos está llevando el mercado en este momento, y vivienda al exterior, ¿no? El aporte de la construcción a la dinámica económica del departamento ha sido muy importante. ¿Sigue siéndolo? Mira, sí sigue siendo. Nosotros cuando llegamos a Camacol hace 10 años, veníamos con un PIB departamental del 19%, muy bueno, porque en ese momento la actividad edificadora era muy grande, muchísimos proyectos y de muchas unidades. De hecho, alcanzamos a tener 4.500 unidades en oferta. Actualmente no es tanta la oferta. No logramos 4.500, pero sí tenemos 4.200 unidades en oferta,
pero el impacto también es directo, pero ya el aporte al PIB departamental ya no alcanza cifras ni siquiera del 10%. Gerente, ¿se ha dado una dificultad en algunos municipios o polémica por el tema de actualización catastral desde el gremio? ¿Cómo evidencian ese panorama? Bueno, nosotros digamos que el proceso de actualización catastral pues está dado por ley, cada uno de los municipios debe cumplirlo. De pronto si hay un problema es con, no sé si con la contratación, pero de pronto la metodología que se usa. Esto ya es un aporte personal y es en el sentido de que yo creo que no hay nada más riesgoso que hacer una actualización catastral desde otra ciudad para una ciudad. Yo creería que lo más importante es hacerla in situ, ¿sí? Y determinar cuáles son las características de las viviendas, porque sí hemos notado que hay inconsistencias, por lo tanto, así como todos los en los municipios se ha pedido que el que considere que sus avalúos catastrales, pues porque impacta directamente el impuesto predial, haga las reclamaciones que corresponden. Así se dio en Armenia y hay procesos adelantados. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los costos de la construcción en el último año? El índice de costos de construcción, o sea, lo que llamamos el ICOSEP, para el departamento del Quindío es alto, pero no está dentro de los 3 departamentos más altos. Nosotros hace 3 años más o menos estábamos dentro de los 3 primeros lugares, era el Chocó, la Guajira y el Quindío, ¿sí? Pero ya estamos más o menos en 6º o 7º lugar. Sí tenemos índice de costos de construcción y eso se deriva completamente de que acá no tenemos empresas productora de insumos para la construcción. Siempre deben llegar a puertos, llegar con Buenaventura, llegan de otras ciudades, por eso nos impacta, pero pues no estamos dentro de los más altos del país. Gerente, al mes de marzo, ¿cómo ha sentido el sector el aumento del salario mínimo? Buena pregunta. Hay que tener en cuenta que el salario mínimo impacta para los trabajadores de base, ¿sí? Aquellos que devengan el salario mínimo. El impacto no es total sobre todos los trabajadores de la construcción, partiendo de la base que en un proyecto, y esto lo cuento porque en una reunión anterior con los constructores nos reunimos a revisar cuáles eran los costos que directamente se impactaban. Efectivamente se impacta la nómina, pero no es el 100% de la nómina, no es el 100% de los contratistas, porque hay algunos de base y otros que simplemente pues devengan mucho más que un salario mínimo, y por ende el incremento a estas personas no fue el 23%, pero sí fue entre un 7 y un 10%, entonces no es el total. Entonces, antes se hablaba que de pronto impactaba el 15 o el 20%, pero no, creo que estamos entre un 8 y un 10% el impacto del salario mínimo.